¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestro programa, en la primera parte, vamos a hablar de la Semana Misionera que tendrá lugar la próxima semana aquí en Navarra, en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de Navarra. Y en la segunda mitad del programa entrevistaremos a Manuel Martorell, periodista e historiador especializado en Oriente Medio, que nos contará un poco la realidad que se está viviendo hoy en día en Siria y además aprovecharemos para preguntarle sobre una situación que está teniendo él ahora mismo con Estados Unidos, que le niega el visado debido a que le considera terrorista. Les invito a acompañaros con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. La semana que viene tendrá lugar la Semana Misionera en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de Navarra. Vamos a analizar cada día de esta semana qué actos tendrán lugar, y para ello tenemos en nuestro plató a Íñigo Guindano y Liz Villalobos. Bienvenidos a los dos. Gracias. Ellos son colaboradores de la Delegación Diocesana de Misiones. Gracias por estar aquí. Vamos a analizar uno a uno, si os parece, los días de esta Semana Misionera, pero antes os quiero preguntar, ¿por qué habéis hecho la Semana Misionera? ¿Por qué se ha organizado este evento? Pues mira, en principio íbamos a organizar solamente la Javiera Universitaria, que es el 26 de septiembre, pero dijimos, bueno, pues ya que íbamos a hacer una Javiera Universitaria, ¿por qué no hacemos una Semana Misionera? Y entonces, pues nada, se nos ocurrió y empezamos a decir, bueno, pues venga, vamos a hacer diferentes actividades en una universidad, en otra universidad, y a concienciar un poco a los chavales pues de las misiones y bueno. ¿Cuál es el objetivo de base que persigue esta semana? El objetivo es sobre todo que los chavales se conciencien con el tema de las misiones, con otro tema que es el de los cristianos perseguidos, y también pues que se lleven, o sea, ¿cómo diría yo? El tema de que se lleve una experiencia bonita de fe, sobre todo eso. Participando en las diferentes actividades. Eso es. Y, por ejemplo, Liz, ¿qué temas se van a tratar en estos días? Mira, la verdad que la Delegación de Misiones acoge el llamado del Papa a que los jóvenes tienen que armar lío y abrir las puertas de un corazón misericordioso, como la Iglesia quiere abrirse. Por eso, más que nada, más que hacer una javierada, una más que en Navarra celebramos y queremos con tanto tan entrañable, ¿no? Queremos que el joven sea protagonista de la misión. Entonces hemos organizado esta semana misionera principalmente con esta contingencia mundial, que es la persecución a los cristianos, es la inmigración, la problemática en la frontera, es el ser humano, nuestro hermano, que está sufriendo y golpeando nuestra puerta y que nosotros no podemos hacernos cargo de ello, por lo ni que parece, ciegos ni tampoco podemos hacernos cargo del todo, pero sí podemos abrir nuestra conciencia, podemos abrir nuestro corazón, porque tenemos que ser misericordiosos. Ese es el llamado del ser cristiano, ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y respecto a los días en los que está estructurado, eso te lo puedo decir. Íñigo. Es el día 21 de septiembre, lunes, a las 7 tendrá lugar la inauguración de la Semana Misionera en la UBNA, en el edificio El Sario. Entonces, para allí acudirá el representante de Pastoral Universitaria, también, además, irán los Guardianes de la Fe, que este año han estado, este verano, en Irak, grabando un documental, y además también irá un representante de ayuda a la Iglesia necesitada. Nos hablará un poco sobre la visión general de los cristianos en el mundo, los cristianos perseguidos. Ayuda a la Iglesia necesitada es la organización, digamos, de la Iglesia, eso es, pero de aquellas zonas, no solo Irak, sino en todo el mundo. Eso es. Eso es. Luego también, bueno, ese día terminará con una oración por los cristianos perseguidos y por las misiones. Además, pues se ha montado una exposición de cristianos perseguidos en ese edificio, que se podrá visitar. Luego el martes tenemos una charla en la Universidad de Navarra a las 8 de la tarde, en el aula 6 de comunicación. Entonces, allí acudirá don Francisco, el arzobispo de Pamplona, y se hablará, el tema será Evangelizamos hoy,
Entonces también hablarán, o sea, irán representantes de diferentes portales internet como es Arguments, Catholic Link, Catholic Staff. Entonces habrá un coloquio. El miércoles habrá una comida solidaria en el edificio central y bueno, pues la organiza la Delegación de Misiones y se va a sacar dinero para el proyecto que tenemos en Tegucigalpa, en Honduras. Luego, el jueves habrá, esto lo puede decir Liz, hay una charla en Tudela sobre la migración. Y el sábado ya culminará todo con la Javiera Universitaria. Respecto a el proyecto diocesano Tegucigalpa, donde que los fondos de esa comida que será el miércoles irán destinados a este proyecto, ¿en qué consiste? Pues el proyecto, te lo puedo explicar mejor, Liz. Bueno, este proyecto nace de un sacerdote español que va a Honduras y en Tegucigalpa ve la necesidad y cree en un proyecto de colaboración y esfuerzo. Y hace un proyecto educativo donde los chavales van al colegio, se incentivan a becas para que ellos puedan salir de las maras y estas agrupaciones que en el fondo hunden al ser humano, y ellos a través de la educación salen adelante en su vida y colaboran con estos centros. Después que ellos han salido y han llegado a la universidad, siguen colaborando y son un ejemplo para los demás niños que ven que es posible a través de la educación romper esta barrera que les hunde, ¿no? Y que los atrapa. Entonces, este proyecto, la Delegación de Misiones cada 2 años escoge un proyecto que se desarrolla a lo largo del mundo, de los continentes en misión, y ha escogido para estos 2 años Tegucigalpa, que es un proyecto que en el fondo queremos colaborar con dinero para becas para los niños que alcanzan la universidad, que para ellos es un gran esfuerzo. Sí, sus padres, en una sociedad donde este peligro de caer en las maras, sus padres ni siquiera a veces han podido estudiar, son analfabetos. Y olvídate si van a la universidad. ¿Un sacerdote aquí navarro? Es un sacerdote, no es navarro, es un sacerdote español, muy querido y conocido. Y él, queriendo mantener esta organización, ha fundado ACOES. ACOES, estuvimos, sí, que es la semana ONG. Pasada, sí, vino una chica que estuvo con ellos en Honduras. Ellos estuvieron en Honduras. Exacto. Y vimos tu programa, la verdad es que muy bien. O sea que es un poco para este proyecto de sacar adelante chavales con la educación. Claro. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Quieres añadir algo, Íñigo? Sí, que aparte de la comida solidaria, que lo que salga irá para Tegucigalpa, hemos montado en la universidad pública, y en la privada y en la UNED también, hemos puesto unos baúles para recoger material escolar para esos proyectos en Tegucigalpa. Y juguetes también. Material escolar y juguetes, baúles, en la universidad pública, en la privada. Navarra. Bueno, en la Universidad de Navarra lo van a hacer por vía interna, pero van a colaborar bastante. Y luego en la UNED también. ¿Y alguna otra manera de colaborar con este proyecto es acudiendo a la comida solidaria? Eso es. Mediante estos baúles. Y luego también se han montado huchas para recoger dinero en diferentes comercios de Navarra, sobre todo de la zona universitaria, que sobre todo bares, imprentas, etcétera. Por la calle Iturrama y por... Iturrama, Pío 12. Exacto. Por ahí va todo. Otro de los temas fundamentales será con el que arranca esta semana misionera, que es el de los cristianos perseguidos. Ahí estarán presentes pues los miembros del equipo que ha realizado el documental Guardianes de la Fe. Vamos a hablar ahora un poquillo de ello, pero antes vamos a ver el tráiler de este documental para aquellas personas que no lo conozcan. I see the big problem. I see the people to sleeps in the streets and my friend to sleeps in the garden. When I go to return to this place and to tell the owner of these buildings, because the Christians, he sleeps in the streets. He told me open of this house and give him without money. And about 7 days, this place is completely.
I can't shoot. It's a big problem. If you want to see the old man and the kite to sleep in the streets, he take everything. The Daesh to take the child and the futures and everything. And the government of the European and United States, he don't help this family, Christian family. Only the French government. Because only family in here, she want to leave this Iraq. Because there is no futures in Iraq. There is no futures from kites. There is no works. I'm Christian Syrian Catholic. Bueno, el lunes estarán en la universidad pública los creadores de este documental que han viajado a Irak, si no me equivoco, a grabarlo ahí a la frontera, a 5 kilómetros del ISIS. Cuenta un poco, Íñigo. Sí, bueno, así de manera general, estuvieron grabando en el Kurdistán y también pasaron a la zona de Irak. Y entonces estuvieron grabando en el último bastión católico cristiano de Irak, entonces a tan solo pocos kilómetros del Estado Islámico. Y claro, hoy he estado hablando por teléfono con él y me ha comentado, ¿no?, que las familias de allí, pues claro, son unos testimonios muy fuertes, ¿no?, de decir, oye, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Claro, no saben si van a atacar la ciudad, si no, ¿sabes? Es la zona de Caracos, se llama, creo. Ahí está donde dice su último bastión, pero es gente que está negándose a irse del país, que dicen, ¿nos quedamos? Claro, o sea, de hecho me ha dicho, Íñigo, cuando hables de guardianes de la fe, es por ellos, ¿no? Porque han renunciado, o sea, por su fe, por su creencia, han renunciado a su casa, a su trabajo, a sus tierras, a todo, ¿no? A todo por su fe, ¿no? Y realmente, pues, estas personas que están ahí en esa ciudad, pues, se la juegan. Dicen, oye, nosotros no nos vamos a ir, si vienen, pues mira, aquí estamos, ¿no? Y en eso están, pues, los sacerdotes, familias ya resignándose a si vienen, estamos aquí, les esperamos. Sí, o sea, ya dicen, ¿dónde nos vamos, no? Hombre, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero la inmensa mayoría dice, oye, pues aquí estamos y son nuestras tierras y no nos vamos a ir, ¿no? ¿Creéis que estamos aquí en nuestra sociedad concienciados con esta realidad de los cristianos perseguidos? Porque sabemos que hay refugiados, que hay una persecución real en Irak, no solo contra los cristianos, también contra otras religiones. ¿Pero realmente aquí estamos concienciados de esta realidad, Liz? ¿Cómo lo veis desde la delegación? Yo creo que hay muchísimas personas que sí están concienciados, que sí quieren de alguna manera llegar a que ellos sientan que estamos con ellos, que estamos orando por ellos, pero hay muchísima gente porque el mundo es muy rápido y lo que hoy es una gran noticia ya mañana es otra y se olvida. Entonces, y también que hemos visto la foto de este niño que ha muerto y claro, causa mucha conmoción ver a un niño muerto, pero no es el primer niño. Son muchísimos los niños que han muerto, tanto en Melilla, en Ceuta, en todos los pasos fronterizos, también en México, en Arizona. Y ahora en esta debacle que está abriéndose a raíz del conflicto sirio, ¿no? Los cristianos perseguidos han sido siempre perseguidos. Se han matado, pero a muchísimos. Pero no van a renunciar, no renunciaremos a nuestra fe. Y nosotros, los que ahora estamos en una buena situación porque estamos en Europa, tenemos que de alguna manera hacerles sentir que podemos acogerlos, que pueden venir, que nuestra casa es su casa, porque la casa es de todos. Otro de los temas que se va a hablar a lo largo de esta semana misioneras, el martes, el coloquio que lleva por nombre ¿Cómo evangelizar hoy? Sobre esto os quiero preguntar, porque al final es la Iglesia cómo hace llegar su mensaje a los demás. ¿Está haciendo bien, desde vuestro punto de vista, la Iglesia y hace bien en la labor de llevar el mensaje? ¿Lo lleva con facilidad, con naturalidad? ¿Tiene algún fallo? Creemos que siempre se puede hacer más y mejor. La Iglesia constantemente está buscando
poder conectar con la juventud, con las personas. ¿Qué es lo que mueve el corazón humano? ¿Cómo se deja acariciar por la ternura de Dios, que tanto lo dice el Papa? Entonces queremos que los jóvenes sean los que nos digan si esta nueva evangelización a través de los medios de comunicación les está llegando o no. Si ellos se sienten partícipe de esta intercomunicación a través de la tecnología, ¿no? Entonces, que por eso queremos hacer este coloquio abierto, para que ellos nos digan si realmente es por ahí evangelizar a los jóvenes ahora con las nuevas tecnologías o hay que ir hacia otros espectros. ¿Cuál sería la principal dificultad con la que os topáis, con la que se topa la Iglesia a la hora de transmitir el mensaje hoy en día? Hoy en día, pues a nivel parroquial, el mensaje llega, ¿no? Pero el tema está en todas esas personas que no conocen a Dios y que, claro, pues hace falta alguien que les hable de Dios, ¿no? Entonces ahí está el tema. O sea, bien o como decíais por internet, ¿no? Que hoy en día se mete todo el mundo, ¿no? O bien saliendo a la calle, como dice el Papa. Y entonces, saliendo a la calle, ¿cómo? Ese es el problema. Hablas de gente que no conoce a Dios, pero generalmente yo creo que en Pamplona todo el mundo conoce a Dios y en Navarra todo el mundo conoce a Dios. Quizás sea gente que lo conoce y lo rechaza. Es lo que yo también pienso. Es con lo que se topa y que la Iglesia pero yo creo que si lo conocieran, de verdad, o sea, una imagen distorsionada. No lo rechazarían, ¿sabes? Eso es. Yo creo que estamos por los medios de comunicación, por todos los mensajes que nos llegan, ¿no? Al final tenemos igual una imagen distorsionada, como dices tú, de lo que es la Iglesia, y el mensaje se escapa un poco. ¿Creéis que los jóvenes, la juventud, comentabais que en este coloquio van a estar, la voz la ponen los jóvenes que tienen, pues, digamos, plataformas, webs en internet que promueven este mensaje? Exacto. Y son ellos los que van a dar el coloquio, no es gente mayor, es gente joven. ¿Creéis que los jóvenes están comprometidos en general? Yo creo que con la misión, con lo que viene a ser la idea de misión. Hay muchísimos jóvenes que están comprometidos con la misión, que hacen voluntariado en su tiempo libre. O sea, no podemos decir que el joven no se compromete. El joven se implica, pero hay que saber conquistar a ese joven. El joven busca la verdad, busca la transparencia, no que alguien se aproveche quizás de su buena voluntad o de su inocencia, ¿no? El joven está siempre abierto porque tiene grandes ideales. O sea, esa es una característica de la juventud, el soñar, el idealismo, ¿no? Yo creo que hay muchísimos jóvenes que quieren implicarse en una sociedad más justa, en una sociedad más humana. Entonces yo creo que la esperanza de la Iglesia está puesta en estos jóvenes, ¿no? Yo creo que la mejor manera de evangelizar es de joven a joven, sinceramente. Y luego también, pues otra manera de evangelizar podría ser que cada católico diéramos testimonio ahí donde estemos, ¿no? En la vida ordinaria, pues a nuestros vecinos, a nuestros amigos, no sé, que digan, jo, este tío pues tiene algo más, ¿no? O sea, o sea, tiene a Dios y se nota que está con Dios, ¿no? Yo creo que ese es el punto, Íñigo. El punto de decir que los cristianos que están siendo perseguidos y masacrados, a nosotros nos debe dar un ejemplo. El problema de la Iglesia no es de los que no creen, sino que los que están dentro de la Iglesia. Los que están dentro de la Iglesia tienen que ser testimonio vivo de esta fe. No estar calentando un asiento o un espacio. No es ir a la Iglesia porque hay que ir a la Iglesia. O sea, tienen que verse interpelados en su corazón y desde ahí sacar, desde sus entrañas, ese deseo ardiente de amar al ser humano y hacer algo por el otro. No, el cristiano no puede ser indiferente a sí mismo, hacia sus problemas y sus necesidades, tanto espirituales como a las que están fuera de él, ¿no? Otro de los actos potentes que tenéis para esta semana, que es el inicial con lo que surgió la Semana Misionera, es la primera Javierada Universitaria. Contadme un poco en qué consiste. Pues mira, la Javierada es el sábado 26 de septiembre, el próximo sábado, o sea que si hay alguno que todavía puede apuntarse. Sí, sí. A las 4 de la tarde, bueno, se han organizado autobuses desde la Universidad de Navarra y desde la diócesis, entonces, que saldrán a las 3 de la tarde de Pamplona, van hasta Sangüesa, hasta el Hotel Yamaguchi, y de ahí hay una caminata misionera hasta Javier, ¿eh? Cuando llegan a Javier se reza la oración del jubileo, que estamos en año jubilar, y después hay un tiempo de descanso y comenzamos la Eucaristía, que está presidida por don Francisco,
y acompañada por el grupo de Talavera de la Reina, de Peregrinos de María, que son un grupo que tocó en la JMJ y canta muy bien, son gente joven. Y después habrá un tiempo de descanso, de hora y media más o menos, y ya pues por último un concierto. El testimonio del padre Atef, que es un cristiano perseguido, un sacerdote perseguido copto, que tiene un testimonio increíble, merece la pena oírle solamente, porque realmente su familia, bueno, luego os cuento si queréis. Y después un concierto. Cuéntame ahora, me cago con las cosas un poco de sí, este hombre. No, pues este padre Atef está muy perseguido, entonces está en Egipto. Copto egipcio. Eso es. Entonces, simplemente un detalle, ¿no? Pues, por ejemplo, su familia, entra uno de los musulmanes a su casa y su padre pues se negó a renunciar de su fe y le cortaron la cabeza delante de toda la familia, ¿no? Y luego el día de su, o sea, de su ordenación de sacerdote, pues la persona que había matado a su padre dijo, oye, el próximo eres tú, ¿sabes? Y bueno, pues están perseguidos, pero si los veis son gente muy alegre y da gusto, la verdad. Se puede escuchar el sábado que viene, sábado 26. A él no le gusta hablar de estas cosas, ¿eh? Le gusta más de anunciar a Cristo y a los jóvenes. Bueno, pero la oportunidad de oírle su experiencia el sábado 26 en la primera Javierada universitaria que se celebra en Navarra, saliendo a las 4 de la tarde de Sangüesa. Y todo aquel que quiera apuntarse, creo que se puede apuntar en javieradas.com. Podemos ver en pantalla la web, javieradas.com, y en algún sitio más. En el correo electrónico misionesnavarra@gmail.com. Oyendo a la delegación y oyendo preguntando a la delegación, al arzobispado. Perfecto. Y por último, la charla del jueves será sobre inmigración en la frontera. Liz, estarás ahí participando tú. Cuéntame un poco en qué consistirá y dónde será. La primera novedad que no es en Pamplona, es en Tudela, porque queremos también llegar a Tudela, que es parte de nuestro arzobispado, ¿no? Entonces, en Tudela ya están los jesuitas trabajando en un centro del Padre Laza que trabaja con los inmigrantes y con los refugiados. Ya en Tudela hace muchísimo tiempo que vienen trabajando con toda esta gente y creemos que quién mejor que ellos puedan darnos su experiencia de cómo están viviendo, porque la inmigración de este momento es un resultado, pero hay que ir también a las causas de la inmigración. El origen. ¿Por qué están en la frontera? Es que no es que hay una guerra hace 3 días. La guerra empezó hace ya muchísimo tiempo. Y también darás tu testimonio en esta charla. También daré mi testimonio de cuál ha sido mi experiencia, porque estuve en el verano en Ceuta, en un centro de acogida a inmigrantes, ¿no? Y allí vivimos muchísimas experiencias de mucho dolor, de cómo se esfuerzan y caminan, y por el camino mueren muchísimas personas intentando alcanzar este sueño que es Europa. Es una vida mejor, Europa, España en este caso. Eso será el jueves en Tudela, en internet, en la web de la misión diocesana, de Delegación Diocesana de Misiones Navarra, está toda la información de esta semana misionera. También hay exposiciones. Bueno, toda esta información está en javieradas.com y en la web de la delegación. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Liz, gracias a ti, Íñigo, Alex. gracias por estar aquí. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y volvemos para entrevistar al periodista Manuel Martorell. En Implicados, y ahora nos vamos a centrar en el drama, en la situación que se vive actualmente en Siria. Vamos a preguntarnos por el porqué y el origen de esta situación. Para ello tenemos en nuestro plató al periodista especializado en Oriente Medio, Manuel Martorell. Gracias, bienvenido. Gracias a vosotros. Gracias por venir a Implicados. Cuéntanos un poco en líneas generales, tú como experto en conflictos en Oriente Medio que eres, ¿cuál es la causa de la situación en la que hoy en día se encuentra Siria? Bueno, hay que remontarse a las famosas primavera árabe, ¿no?
y la repercusión que eso pues, ha tenido en una serie de países que vivían bajo sistemas dictatoriales, sistemas muy duros, pero que mantenían la estabilidad de poblaciones que eran muy heterogéneas, como ocurre en el caso de Siria. Bueno, pues en Siria también ocurrió eso. Yo creo que en Siria la población es muy joven, como en todos estos países. Son segmentos de población muy amplios que tienen mucha esperanza en el futuro, como ha ocurrido en Egipto, en Libia y en Túnez y en otros lugares, y esa gente es la que realmente inició la revolución, ¿no? Que en principio era una revolución destinada a derrocar un régimen dictatorial y, por lo tanto, a abrirse al resto del mundo y a implantar un sistema democrático. ¿Surge del propio pueblo esta revolución? Sí, comienza un incidente en la ciudad de Dara porque un niño, ahora no recuerdo si tenía 10 o 11 o 12 años, hizo una pintada en una pared en contra de Bachar al-Assad, ¿no? Y entonces, bueno, le dieron una paliza a ese niño y eso provocó la revuelta de la ciudad, ¿vale? Antes, en Damasco, ya había habido otros brotes de protesta en solidaridad o por simpatía con todas las revueltas árabes, ¿no? Y claro, a partir de la sublevación de Dara todo se extiende, pero al principio está claro que era un movimiento democrático. Lo que ha ocurrido, pues bueno, hay muchos análisis que hacer, hay muchas interpretaciones, es que al final en un país como Siria, es decir, en un lugar donde hay tantas religiones y tantas culturas distintas, que probablemente o seguramente tienen un sustrato o un latente enfrentamiento que no se ve o que no se veía porque había un sistema dictatorial que lo tapaba todo, la famosa paz de los cementerios. Bueno, pues lamentablemente, tal vez porque no se ha llevado de forma correcta todo el proceso, todo este proceso revolucionario, y ahí, claro, están las grandes preguntas de cuál es la implicación de las potencias internacionales y regionales. Bueno, primero ha desembocado en una guerra religiosa y en estos momentos nos encontramos en una guerra puramente étnica, en la que cada comunidad intenta defenderse con las armas que tiene a sus manos, incluida la ayuda internacional, intenta defender a su comunidad. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, los kurdos se defienden ellos, los alawíes se defienden ellos, los que apoyan al régimen de Bachar al-Assad también están intentando crear su propio sistema de defensa. Los drusos, que es una minoría muy pequeña, y que viven en un lugar muy concreto, en unas montañas que están al sur, en la frontera con Jordania, están comenzando a crear sus propias unidades de autodefensa, y luego pues, el resto del país pues, ha caído en un caos dominado por los grupos islamistas más radicales. Esta realmente es la realidad en estos momentos. Hablabas también de la implicación, mientras comentabas antes de nombrar todos los grupos en los que está envuelto este conflicto, de otras potencias, entre ellas, por ejemplo, Estados Unidos, que bueno, armó a los rebeldes sirios, quería rebeldes moderados. ¿Qué intereses podía tener Estados Unidos para meter mano ahí? Bueno, no solo Estados Unidos, hay que hablar también de la propia Unión Europea, es decir, vamos a decir las potencias occidentales, las monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Qatar, Yemen y sobre todo Turquía. Turquía, que tiene unos intereses, bueno, que no hace falta ser un especialista en política internacional. Siria y Turquía tienen una frontera de más de 800 o 900 kilómetros. Siria es muy importante para la estabilidad de Turquía. Turquía es el principal representante o la principal plataforma que tiene la Alianza Atlántica, que es la mayor alianza de defensa de los intereses occidentales en Oriente Próximo. Es decir, ahí hay una serie de intereses puramente geoestratégicos
ni siquiera diría yo económicos, porque en realidad Siria no tiene mucho petróleo, pero sí el lugar donde está Siria sí que es muy importante, porque Siria limita con Turquía, limita con Irak, limita con Jordania, limita con el Líbano. Entonces, bueno, es un lugar que puede provocar la desestabilización de una región que económicamente sí es importante, ¿no? Entonces, estos son los elementos que probablemente hayan llevado a Turquía, a Estados Unidos y a esas potencias árabes, económicamente muy poderosas, a optar por una sola línea dentro de la oposición. Y yo creo que este ha sido el principal error. Esta línea sería armar rebeldes. Esta línea es el islamismo moderado. Es decir, ellos han entendido, y creo que es el mismo error el mismo error en el que se cayó en Afganistán y en otros lugares. Es decir, necesitamos un recambio para un régimen dictatorial, por lo tanto, necesitamos un sistema ideológico, un sistema político unificador, que unifique todo. Y en este caso es un país islámico, aunque con muchas diferencias, ¿no? Y por lo tanto necesitamos un cuerpo jurídico que responda a un solo elemento ideológico, ¿no? Y este es el Islam moderado. Pero es que Siria no es eso. Esa es la gran trampa. Se ha intentado imponer a una sociedad muy plural, muy diversa, una sola forma de pensar. Y eso es lo que de alguna forma ha provocado el caos, aparte de, como comentabas al principio, de no tener una política clara, porque a veces también las potencias internacionales lo que hacen es dejar hacer, ¿no? A ver cómo se desarrolla esto. Y entonces cuando se dan cuenta del desastre, entonces ya es tarde, porque ya es muy difícil intervenir. Como pasó en Irak, ¿no? por ejemplo. Como pasó en Irak, como pasó en Afganistán, como ha pasado en Libia, como ha pasado en muchos sitios. Es decir, bueno, yo tampoco formo parte de organismos internacionales y, bueno, no sé muy bien cómo son los mecanismos de decisión, pero primero hay que analizar, como se hace en cualquier tema de carácter científico, político, cultural, primero hay que analizar bien la situación y acertar en el diagnóstico y poner los medios para resolver el problema. Pero yo pienso que un hándicap, un inconveniente fundamental es la presencia o la actuación que ha tenido Turquía en este conflicto, porque Turquía desde el principio ha rechazado, porque Turquía está gobernada por un partido islamista moderado, pero islamista que de alguna forma responde a esa ideología estandarizada de la sociedad, y por lo tanto quiere que en su frontera sur haya un sistema parecido. Parecido al que ya tienen y ellos. Por lo tanto ha olvidado que existían kurdos, ha olvidado que existían cristianos, ha olvidado que existía gente con ideología laica, ha olvidado la influencia que tiene la izquierda, ha olvidado a los alawíes, ha olvidado a los drusos, ha olvidado a todo el mundo, excepto al Islam ortodoxo. Pero es que Siria no es el Islam ortodoxo. En Siria pueden responder a esa forma de pensar. Bueno, en Siria vamos a decir que así, a grandes rasgos, hay como un 70% de suníes. Pero luego hay cristianos que pueden ser entre el 10 y el 12%, hay alawíes que también pueden ser el 12 y el 13%, pero incluso dentro del 70% de los suníes, también un 10% son kurdos. Y los kurdos tienen esa peculiaridad en Oriente Medio en que, como son muy nacionalistas, la religión siempre está en un segundo plano y por lo tanto no puede. Y después de ese 60% hay que eliminar también a la gente que apoya el régimen o a la gente que, siendo suní o siendo musulmana, apoya el partido Baas, que es un partido de carácter socializante y que propugna un Estado laico. Es decir, que podríamos... No se han tenido en cuenta todos estos factores y el intentar tumbar a Al-Assad ha sido el caldo de cultivo, digamos, también del auge de los radicales, de los musulmanes radicales, del ISIS, también sin tener en cuenta todo esto que me estás contando, todas estas sensibilidades o creencias que hay en la zona que se han entrado, digamos,
sin hacer un estudio previo, como quien dice. Sí, bueno, o al menos se han creado las condiciones, el caldo de cultivo, para que los grupos radicales primero tomen fuerza y luego consigan extenderse. Vamos a ver, como ocurre en todas las guerras, vamos a decir, quien lleva la voz cantante no suele ser la gente moderada, la gente transversal, son la gente que tiene las cosas claras, la gente más dura, la gente echada más ante, la gente que mejor se organiza, y eso fundamentalmente suelen ser los grupos radicales, los grupos que responden a una ideología muy rígida, muy clara, ¿no? Grupos que Al-Assad los tenía más o menos controlados. Claro, porque sobre esto te quiero leer. La semana pasada, en el XL semanal y en Finanzas, en la web Finanzas, Arturo Pérez Reverte escribió un artículo que se llama Los godos del emperador Valente. Cojo un fragmento, voy a leer un fragmento que está en relación con esto que estamos hablando. Hace una comparativa entre el Imperio Romano y lo que está pasando ahora. La desaparición de los regímenes comunistas y la guerra que un imbécil presidente norteamericano desencadenó en el Medio Oriente para instalar una democracia a la occidental en lugares donde las palabras Islam y Rais, religión mezclada con liderazgos tribales, hacen difícil la democracia, pusieron a hervir la caldera. Cayeron los centuriones, bárbaros también como al fin de todos los imperios, que vigilaban nuestros limes. Todos esos centuriones eran unos hijos de puta, pero eran nuestros hijos de puta. Sin ellos, sobre las fronteras caen ahora oleadas de desesperados, vanguardia de los modernos bárbaros, en el sentido histórico de la palabra, que cabalgan detrás. Es decir, teníamos que mantener a nuestros dictadores, Es decir, este tío es un mal bicho, pero es nuestro mal bicho. Teníamos que haberlo mantenido ahí para evitar este tipo de conflicto. Para los intereses económicos y geoestratégicos internacionales, probablemente sí. Pero yo creo que de esas palabras de Reverte habría que puntualizar algunas cosas, porque da la impresión de que todo lo que hay, según lo que me acabas de leer, todo lo que hay en Oriente Medio es un Islam que estaba soterrado, que estaba tapado por los sistemas dictatoriales. Y eso es que no es así en la realidad. Las personas que hemos viajado en muchas ocasiones y que hemos estado en contacto directo con la población de allí, creemos que eso no es exactamente así. En Oriente Medio hay muchísima gente, yo creo que la mayor parte de la población, que puede aceptar un sistema democrático, no digo un sistema exactamente igual al occidental, pero que más o menos responda a los mismos valores de pluralidad, de diversidad y de respeto hacia religiones y hacia culturas diferentes. Esto existe en Oriente Medio. Lo que pasa es que es muy difícil compaginar eso con el mantenimiento de unos sistemas dictatoriales que nos interesan, ¿no? Y esa es la gran diferencia. La diferencia está en elegir entre los derechos humanos y la democracia, bueno, una apuesta clara y fuerte por los derechos humanos y la democracia o por los intereses geoestratégicos. Si defiendes los intereses geoestratégicos, entonces tienes que mantener dictaduras. Pero si dejas a un lado esos intereses internacionales y realmente lo que tú quieres hacer es apoyar los intereses de los pueblos, entonces tienes que apostar por unos sistemas democráticos o pluralistas, dejando de lado el valor estratégico de un país o el valor que pueda tener el petróleo o el gas que sale de Oriente Medio. Bueno, a raíz de toda esta situación que estamos comentando, de todo este conflicto, bueno, hoy, estas semanas tenemos en las noticias, pues la crisis de los refugiados que están intentando llegar a Europa, les están cerrando las fronteras, todo este problema en el que nos encontramos. Sobre esto mismo hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente qué opinan acerca de si Europa realmente se puede hacer cargo de este número de refugiados y de un número mayor que cada vez va a ir viniendo. Estas son las respuestas que hemos encontrado. Bueno, yo creo que aquí, nuestra ciudad, ya simplemente hay mucha gente que lo necesita mucho también y que yo creo que tendríamos que barrer primero para casa, primero los de casa y luego los de fuera. Me parece fenomenal que si se puede, se acoja a gente, pero teniendo lo que tenemos aquí también, que hay tanta gente que lo necesita, porque, vamos, en los barrios, por ejemplo, yo que trabajaba en un barrio,
pues mira, igual con mis alumnos he hecho alguna vez alguna cosa y hemos preguntado en la parroquia y había 17 familias necesitadas. Que hay que pensárselo muy bien, porque para acogerlos y luego que estén aquí muertos de hambre, pues no sé si merece mucho la pena. Yo creo que sí, o sea, a nivel personal cada uno siempre puede hacer algo y más un ayuntamiento como es Pamplona, que creo desde mi punto de vista que es una ciudad que no es pobre, que es una ciudad de un buen nivel de vida, y creo que aquí se puede ayudar a esa gente acogiéndola o con fondos bueno, hacerles llegar fondos para comer, o con un pabellón para dormir, para cosas así. A largo plazo la solución no radica en actuar dentro de este país, sino actuar en Siria. Es decir, intervenir todos los estados europeos para quitar de ahí al Estado Islámico y darle su casa a esta gente, que es realmente donde quieren y deben de estar. Evidentemente no. Es decir, sí en el momento actual. Quiero decir que si hay 120.000 supuestamente refugiados que huyen de la guerra de Siria, al parecer, bueno, esto sí que es digerible por Europa, que tiene más de 500 millones de habitantes, aunque hay que aunar voluntades, porque ahí se ve que hay muchos países como Hungría, la República Checa y alguno más que no están por la labor. Si fuera resolver estos que hay ahora mismo, pues evidentemente se puede hacer. Y no creo que se notase, porque 15.000 en España, por ejemplo, que es lo que está estimado que se va a recibir, pues eso se diluye entre 46 millones de habitantes, ¿no? Ahora bien, claro, el problema es que si no se resuelve en origen la guerra del Estado Islámico, que es lo de donde viene todo, pues claro, esto al final será incontrolable. Hombre, yo creo que debería recoger a los máximos posibles. No sé si tiene capacidad para todos los necesarios, pero los máximos posibles creo que sí. Yo creo que más que un problema de capacidad es un problema de vocación política, de hacerlo o no hacerlo. No sé. ¿Te crees que sí que se podría? Yo creo que sí. La solución es acabar el conflicto en origen, no de este lado. Unos opinan que sí que se puede hacer Europa a cargo, otros que no estamos en condiciones. Manuel, realmente Europa ahora al inicio parece que se puede hacer bueno, se les está yendo de las manos bastante, sobre todo en la frontera con Hungría, con Croacia, pero ¿realmente nos podemos hacer cargo? Bueno, ante la cantidad de personas que ahora están viniendo, yo creo que Europa puede responder perfectamente, pero ese no es el problema. El problema es los que van a venir después. Y el problema realmente es cómo se quedan los países de donde vienen estas personas, ¿no? Ahora, al venir aquí, en un informativo, ha habido unas declaraciones de estos refugiados que están ahora por la zona de Hungría y de Croacia. Y uno de ellos ha dicho una respuesta ha hecho una declaración que me llama mucho la atención. Dice, no tengáis miedo, nosotros no somos los terroristas son los que se han quedado allí. Es decir, nos estamos encontrando ante una especie de limpieza étnica, religiosa, cultural, sociológica, que está provocando, vamos a decir, que los buenos abandonen sus hogares, abandonen sus países, dejándole el terreno a estos grupos armados que no responden a la forma de pensar de la población. Está bien, es decir, nosotros tenemos que acoger a esas personas, pero esa no es la solución del problema, porque el verdadero problema es que hay que conservar esos países tal y como han vivido esas personas durante siglos. Es decir, como dice uno de los principios del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el objetivo final tiene que ser el retorno de esas personas a sus hogares, no vaciar los países. Ahora sí les tenemos que acoger, pero hay que preparar el retorno, hay que preparar, como decía un niño también sirio que estaba en la zona de Hungría, hay que parar la guerra y que Siria vuelva a ser lo que era. Parar el origen, o sea, aquí podemos acoger a los refugiados, pero hay que poner las cosas en orden para que puedan volver a casa, sería ese. Antes de acabar la entrevista, quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarte por un suceso en el que te has visto envuelto en las últimas semanas. Quisiste viajar a Estados Unidos y te diste cuenta de que no te dejaban viajar porque estás en la lista, digamos, de los terroristas. Te consideran un terrorista. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, sí, realmente es una situación kafkiana que no tiene ningún sentido. El primer sorprendido
fui yo. Entonces, bueno, yo solicité el visado para unas vacaciones familiares con mi familia. Entonces, al resto de, o sea, a mi mujer y a mis 2 hijas les dieron la autorización y a mí pues me denegaron la entrada. Entonces, me daban la opción de pedir un visado especial porque los españoles no tenemos obligación de pedir visado para viajar a Estados Unidos. Simplemente se pide una autorización electrónica que responden de forma automática. Entonces yo solicité ese visado, me convocaron a una entrevista en el consulado de Madrid y bueno, y ahí me dijeron que tenían que estudiar mi propuesta, pero que por el momento no me podían dar el visado. Entonces el pasado 2 de septiembre me llegó una carta certificada del Departamento de Estado norteamericano prohibiéndome la entrada de forma indefinida, es decir, para toda mi vida a Estados Unidos, porque según ellos intervengo o estoy implicado en actividades terroristas. Una acusación que es de una gravedad impresionante. ¿Y sospechas un poco el motivo por el que te han podido hacer esta acusación? Pues bueno, aparte de que sea un terrible error, yo después de darle muchas vueltas a la cabeza y le he dado muchas veces, yo llevo más de 30 años de profesión periodística a mis espaldas y reconozco que desde el principio he estado muy implicado en actividades de solidaridad con el pueblo kurdo, como antes había estado con el pueblo salvadoreño o con el pueblo nicaragüense. Y probablemente en alguna de estas actividades, que son actividades de carácter cultural, divulgativo, probablemente, como yo conozco por mi trabajo profesional, pues claro, tengo contactos en todas las organizaciones kurdas, tal vez haya coincidido en alguna actividad con algún representante de un partido que ellos consideran terrorista, que yo no lo considero así, y que tal vez una persona de los servicios de inteligencia haya malinterpretado esa actividad y haya colocado un dato erróneo en sus archivos informáticos. Y como se suele decir, una vez que entras ya en el fichero, pues es realmente muy difícil de salir. ¿Y ha iniciado algún trámite para poder salir de esta situación, para resolverla? Pues no te dejan muchas opciones, porque no puedes recurrir, no puedes hacer alegaciones, no puedes hablar con nadie, porque ya lo he intentado con el consulado. Ellos dicen que son órdenes que vienen directamente de Washington, que ni siquiera el embajador y la embajada pueden hacer nada y que, bueno, pues que... ¿Y el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en España? Bueno, claro, yo ante esa situación y ante el peligro que puede suponer para mi actividad profesional, por ejemplo, si viajo a otros países que no sean de la Unión Europea, pues claro, yo he mandado una carta certificada, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, pidiendo el amparo del gobierno español, porque yo creo que tengo derecho como todos los españoles, a viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado, y sobre todo tengo derecho a que no se me realice fortuitamente una acusación tan grave como la de terrorismo en estos momentos. Además de ello, PSOE, Izquierda Unida y Amaiur pues están llevando este caso también al Parlamento, al Congreso. Esperemos que se resuelva de alguna manera, parece complicado, pero esperemos que haya una solución favorable. Pues sí, esperemos que eso sea así. Manuel, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, da gusto oír hablar a una persona que sabe tanto pues, de estos temas, sobre todo de Oriente Medio. Mil gracias por venir aquí. A vosotros. Y ahora, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, nos vemos dentro de 7 días, pasen una feliz semana.